me dijo una vez. ¿Tú te acuerdas de eso, Camilo? ¿De quién? Sí. Que el tío siempre vendría en los diccionarios detrás tuyo. Bueno, tú dirás. Detrás de cena. Con Marga, que no es solo con los discos. Bueno. ¿Y Marina dónde está? Por ahí anda. ¿Por qué no se sienta? Porque no es escritora. Ni yo. Tú sí, mujer. No, yo copio. De vosotros. ¿Dónde hemos de encontrar que hay grupos? Sí, yo encontré que deberían de hacer Han tenido miedo. ¿Cuándo hay que decir todo eso? Emprender un viaje sin determinar destinos. Dejar atrás lo anterior mientras se mira confiadamente hacia adelante. Cambiar los escenarios y los actores. Algo así como un afán de transformaciones se fue extendiendo de forma imparable en la sociedad española. Se fue un rey, se proclamó una república y hubo una guerra civil. Fue con un ritmo trepidante y apasionado con el que nuestro país recorrió la década de los años 30. Como es sabido, al general Primo de Rivera le sustituyó el general Berenguer, dando lugar al periodo que se llamó la dicta blanda, después de la dictadura. Y el general Berenguer, en su empeño por, como había hecho una promesa explícita, de volver a la normalidad constitucional, pues hizo un propósito de convocatoria de unas primeras elecciones municipales que llevó a cabo ya su sucesor, el gobierno Aznar, y que tuvo por fecha fijada el 12 de abril de 1931. La coalición republicano-socialista decide participar en ellas para hacer una demostración de su fuerza, sin que en ese momento hubiese no ya la seguridad, sino ni casi la esperanza de que las elecciones municipales fueran la antevíspera de la República. Era simplemente una manifestación de la fuerza de la coalición. Entonces estábamos en una gran expectación, porque se palpaba que algo serio iba a ocurrir con motivo de las elecciones. Mi padre fue llamado pronto y ha sido llamado para ser alcalde de Madrid, el último alcalde de la monarquía constitucional, y por consiguiente él se encontraba con una cierta responsabilidad de lo que pudiera ocurrir en la capital. Después de unas gestiones que hizo con el ministro de la Gobernación, Marqués de Hoyos, llegó al convencimiento de que Su Majestad el Rey Alfonso XIII había decidido no enfrentarse, que no hubiera enfrentamiento con el pueblo español, sino retirarse él al extranjero y dejar que luego las elecciones resolvieran lo más pertinente. Me dio mucha pena la marcha de Alfonso XIII, porque se fue con pena, la reina se fue llorando, pero no cabe duda que después he pensado, y muchos, y todo el mundo, que fue un rey civilizado, que fue un rey demócrata, porque prefirió el destierro a ver a su pueblo enfrentado. Así que yo tengo un buen recuerdo de ese rey. También recuerdo vagamente la marcha de la familia real en tren, que el único que tuvo vergüenza para ir a despedirlos fue el conde de Romanones. Y la marcha del rey, pero esto era a través de los periódicos, claro, en un barco de guerra desde Cartagena. Hay una fotografía que ha quedado para la historia, muy patética, en la que se ve a la reina llorando, rodeado por algunas de las damas de honor. Una de ellas era precisamente la esposa del que luego fue ministro de la República, don José Martínez de Velasco, y con sus hijos. Pero al mismo tiempo estaba allí presente la figura del general Sanjurjo. Y mi padre le cupo la difícil tarea de ser él quien tuvo que entregar el Ayuntamiento de Madrid a los republicanos triunfantes. Yo recuerdo los nombres que en aquel momento yo le oía a él, Pedro Rico, Saborit, Cordero, etcétera, Besteiro. Yo entonces era redactor municipal del Socialista. Esa tarde, cuando ya sabemos que se ha proclamado la República en Eibar y que en el Palacio de Comunicaciones parece que hay gente
que también se propone proclamarla, Saborí, que era concejal, me pide que vaya a buscar a Besteiro a su casa para traerle y proclamar la República en el ayuntamiento. Efectivamente, yo cojo un coche, me voy a casa de Besteiro, que dormía la siesta en ese momento. Le digo, Saborí pide que vaya usted al ayuntamiento a proclamar la República. Nos vamos en el coche, llegamos al ayuntamiento y se proclama la República en el balcón del ayuntamiento. Y yo he visto una foto de ese momento en la que estoy yo con Saborí, con Besteiro y con otra gente allí, no recuerdo ahora exactamente quiénes, proclamando la República. La República llegó ante la indiferencia de unos y la ilusión de otros. En el año 31 soy cadete de la Academia General de Zaragoza y entonces nos reúnen en el Picadero el general director, que entonces es el general Franco, con los profesores, todos los cadetes y el personal de tropa que había en aquella academia. Nos dice que se ha establecido la República, que hay que acatar el régimen, no me acuerdo de sus palabras, pero eran palabras normales. El acto se desarrolla en plena normalidad y silencio, no hay vivas y únicamente un suboficial dice viva el ejército, que lo contestamos, se acaba la reunión y no hay más problema. No viva la República, nos hubiéramos expuesto que alguien no lo hubiera aceptado, hubiera dicho viva el rey, al contrario, un viva el rey hubiera sido una polémica. Yo creo que se desarrolló como debía desarrollarse. Tenga usted en cuenta que hacía muy poco que Alfonso XIII había estado allí y había tenido un gran contacto con nosotros, había sido una jura de la bandera que profesionalmente fue perfecta según nuestro orgullo de cadetes. La República estaba contenta con eso. Sí, mi padre también. Éramos pobres pero inteligentes. Cuando entró la República yo tenía 11 años, es decir, era muy joven. Me acuerdo que me colgaron un letrero grande que ponía viva la República y fuimos a la casa de Alcalá Zamora a saludarle. Yo fui con todos, claro, los compañeros míos, entre los que probablemente estaba ya, que es uno de mis más viejos amigos, José Luis San Pedro, que después él ingresó y ganó en Álvaro. Y fui a la Puerta del Sol. Y en la puerta entonces se vinculaba la monarquía a la derecha, a la religión católica y a Dios. Y por el camino contrario, claro, la República, a la izquierda, al ateísmo y al demonio. Y había una mujer, una señora, que vendía diablos para la solapa a 20, que eran unos diablitos con una bandera tricolor. A mí me pareció excesivo, y no me compré ninguno, pero me compré una escarapela con la bandera tricolor, que costaba £1, brillante, muy bonita, y me la puse en la solapa y proclamé la República, claro. Y cuando llegué a casa, que fue a la 1:30, una cosa así de proclamar la República, mi padre me arreó semejante bofetada, que yo no sé si la escarapela me la tragué o desapareció, no me lo explico, pero mi republicanismo duró hasta entonces, porque claro, cualquiera se atrevía a seguir. Aparecieron inmediatamente las oleografías o cromolitografías o lo que fuera, que tenían siempre la representación de la República, una matrona con gorro frigio y la bandera republicana, y con muchísima frecuencia a los dos lados los retratos de Galán y García Hernández, porque no hay que olvidar el hecho de la sublevación de Jaca a fines del año 30, con los dos mártires fusilados por el gobierno de Madrid, y entonces pues estos se convirtieron rápidamente en héroes de la República, y Fermín Galán y García Hernández aparecían siempre en esos cuadros y se vendían aleluyas y todo. Me acuerdo de que en la Puerta del Sol pasaban cosas graciosas. Por ejemplo, la gente trepaba por las fachadas del Ministerio de Gobernación, como ahora trepan los bomberos para pedir aumento de sueldos, que podían aprovechar, podían haber proclamado otra vez el Soviet Supremo, yo qué sé, lo que fuese. Y por la calle de Carretas bajaban a un cura. Entonces los curas ahora van de lecheros o van de no sé, antes iban de cura. Lo llevaban en hombros y gritaban: ¡vivan los curas republicanos!
se empezaron a cantar canciones, adaptando incluso canciones de la época anterior. En vez de una canción que decía de los árboles de España me gusta el melocotón, y de los árboles frutales me gusta el melocotón, y de los reyes de España Alfonsito de Borbón, pues se decía de los árboles frutales me gusta la zarzamora, y de los republicanos ni se toca la zamora. De modo que se adaptaban las cosas y se cambiaba. Iban cantando la marsellesa en francés, pero como no se sabía más que el principio, decía la gente: a los enfants de la patria, y seguían. Y claro, esto era un espectáculo surreal. Yo estuve en la Puerta del Sol pues hasta la 1 o las 2 de la mañana. Y a la 1 o las 2 de la mañana me volví a la redacción y la verdad es que yo a esa hora, quizá estuviera cansado, pero a esa hora sentía... Me preguntaba, bueno, pero la proclamación de la República es solo esto, ya está todo, ya no. Es decir, me faltaba algo. El entusiasmo unánime con el que ha sido recibida la República esconde una mezcla de ilusiones y esperanzas contradictorias, reflejo de la conflictiva realidad social del país. El nuevo régimen deberá enseguida enfrentarse a graves conflictos que se arrastran desde el pasado, como las relaciones Iglesia-Estado, el latifundismo, el papel del ejército en la sociedad y el problema del nacionalismo vasco y catalán. Esta situación provoca que los españoles esperen de la República mucho más de lo que un gobierno republicano puede razonablemente ofrecer. Entonces escribí unos versos, casi los primeros versos que yo escribí. Las manos al fin son manos bajo las rojas banderas. Después todo fue cambiando. Bueno, el problema principal de la República fue su propio sostenimiento o mantenimiento o subsistencia, porque se trataba de un sistema de gobierno cuyos flancos estaban amenazados. Un lado la derecha, que no era republicana, otro lado el proletariado, que tampoco era republicano. Realmente los republicanos en España pues eran unas minorías muy ilustradas, muy bien reputadas, con una fama de austeridad y de honradez, que inesperadamente, y gracias al fracaso de la dictadura de Primo de Rivera, se encontraron con el poder. En la República había gente muy digna, ya lo creo. El arquetipo de la dignidad era don Julián Besteiro. Yo creo que de él a los demás, bueno, no querría ofender a nadie, claro, había un gran abismo. Yo creo que eran personas bien intencionadas, de procedencia intelectual los que dirigían, por ejemplo, Azaña, y quizás no tuvieron presente la realidad social que no permitía algunas innovaciones. Un ejemplo característico de esto fue el divorcio. Sí, el tribunal daba una sentencia diciendo que don fulano de tal y doña Mengana de tal eran divorciados y que por tanto se podían volver a casar. Pero la sociedad no admitía eso. Es decir, los miraba siempre con mucho recelo, no se les invitaba, no se les recibía fácilmente en reuniones sociales, porque la ley había ido por delante de esta realidad social. Estos señores pues eran señores de la clase media, Alcalá Zamora, Largo Caballero y Fernando de los Ríos, en fin, gente de catedráticos, gente de la pequeñísima clase media que había en España entonces, que tenía efectivamente pues unas ideas europeas de democracia que chocaban con la realidad áspera de Celtiberia, que es lo que era España. La España real está ciertamente distanciada de los proyectos modernizadores de los republicanos, distancia que se acrecentará con el enfrentamiento entre la Iglesia y el nuevo poder político. Es precisamente en el tema religioso donde la lucha entre tradición y renovación alcanzará
su cota más trágica. La República empieza a funcionar, pero muy pronto se produce en mayo la famosa quema de los conventos. La convicción que teníamos entonces en España, las gentes de izquierda, es que aquello era una provocación montada por la derecha misma contra la República para desestabilizarla. Y los jóvenes socialistas, yo entonces era un joven socialista, salimos a la calle para tratar de impedir que se quemaran los conventos en Madrid. La quema de conventos, claro. Bueno, primero era una alegría tremenda porque era el triunfo real de la República que se había conseguido. Pero por otro lado, era muy triste. Todos estábamos un poco indignados, aunque algunos residentes, y no solo estudiantes, tomaron parte en esa quema. E incluso yo me acuerdo que yo después anduve por aquellos sitios y cogían las estatuas de los santos o lo que fuera, las sacaban fuera para tirarlas a los conventos, incluso para despedazarlas. Esa barbaridad se hizo, no es falso, esa barbaridad se hizo. Cuando llegamos, nos encontramos que estaba ardiendo la iglesia de San Luis de los Franceses. Solo percibimos que había unos muchachos muy jóvenes que tenían el aspecto de haber estado más o menos en el protagonismo de aquel episodio. Fue una situación en que nos obligó a reflexionar en dos cosas. Qué enorme responsabilidad tienen los fanáticos que han movido a estos chicos, si es que estos chicos lo han hecho, y qué tremenda responsabilidad tienen también aquellos que, pudiendo evitar que esto ocurriese, no han hecho nada para evitarlo. Y la verdad es que la República no quemó los conventos. No, fue un acto popular, una manifestación popular que no tenía nada que ver con los señores que gobernaban, a quienes molestaba bastante esto. Pero fue un acto simbólico en el cual se apoyó la derecha, que triunfó en las primeras elecciones. Una derecha que se decía republicana, que no era ni republicana ni monárquica, era simplemente derecha. Había habido una simbiosis muy grande, una verdadera colusión entre religiosidad católica, institución eclesiástica, y luego intereses de la alta clase, de los ricos, conservatismo político, conservatismo social, y claro, todo eso a través de decenios y decenios, y ya digo, con recuerdos históricos del pasado, pues depositaba en el alma popular pues unas insatisfacciones, una especie de deuda social que se desbocó por ese elemento como de violencia. También quizá el carácter nuestro tiene siempre un poco de peligro, de explosiones de ese tipo, sí. Pese a todos los conflictos que van a ir surgiendo, la Segunda República supone, ante todo, la primera experiencia democrática en nuestro país. Hay más libertad y mayor justicia que en cualquier otro periodo político anterior, y la cultura vive un momento de gran esplendor. Se sueña en construir una sociedad plural y moderna donde participen por igual hombres y mujeres. Ese sueño y sus logros quedarán guardados celosamente en la memoria personal de los españoles y, traspasando todas las censuras, se irán transmitiendo en el ámbito privado de generación en generación. Era muy niño y joven, pero sí que puedo decir que las muchachas y la mujer estaba muy emancipada, sobre todo en relación a lo que después ha sido en España. Las mujeres liberadas, por lo menos ellas creyeron que empezaba su liberación. Se significaron porque empezaron a cortarse el pelo a lo Manolo, las faldas se las subieron hasta la rodilla y muy ajustadita, pues de satén negro, las blusas blancas o rojas. Y había una canción que decía:
soy la garzón, son, con el pelo cortado. O por ejemplo, con la falda muy cortita y ajustadita, luciendo el talle. Y claro, surgieron las taquimecas. Y así empezaron a liberarse las mujeres. Por lo menos ellas se lo creyeron, pero ahí se quedó. A mí lo que más me impactó de la República, aparte de tomar conciencia de todo lo que estaba pasando en las fábricas, fue que la República creó las escuelas de artes y oficios, y para mí, que era un chico de familia humilde sin posibilidades de estudio, fue importante el poder asistir en la calle de La Palma a una escuela de dibujo, de pintura, y aprendí dibujo lineal. Se notó como un auge, un incremento de la inquietud intelectual. En el Ateneo empezaron a hacerse cosas trascendentes e importantes, se crearon asociaciones culturales, había infinidad de centros creados por los distintos partidos, las juventudes socialistas, las juventudes republicanas, los comunistas, que ya empezaban a tener una gran implantación en el proletariado de España. En fin, que se notó una renovación, pero un tanto impulsiva y desordenada del clima cultural de España. Mire, el mundo intelectual en la República era de gentes muy preparadas, gentes jóvenes, gentes donde yo, más joven que ellos, me iba a la granja Lenar, ¿verdad?, o a Negresco, a las tertulias, a aprender. Eran de una sensibilidad, de una sencillez y de una formación intelectual extraordinaria. Alberti y Lorca recorrían España, se hacían representaciones de recitales de las poesías de Alberti o de García Lorca. Alberti tocaba el piano, Tres Morillas me enamoran en Jaén. Alberti recitaba discretamente en uno de los lados del escenario, para dejar la visión directa de aquella bailaora sensacional que era Encarnación López, la argentinita, y entre los tres componían un espectáculo sensacional. La derecha siempre pateaba las obras de García Lorca, ya lo creo. Claro que sí. Y nosotros aplaudíamos, a eso íbamos, a aplaudirle. La división política, dos bandos, se manifestaba hasta en el teatro. Lo que hoy llamaríamos la izquierda, pues estaba muy interesada por las obras de Lorca, y lo que podríamos llamar la derecha por las obras de Pemán. El público era compacto, eran de un lado o de otro. Y en el único lugar donde coincidían era en la revista de la Celia Gámez, de otras vedettes de esa época, de la Tabernero. Entonces ahí los dos beligerantes se reunían plácidamente para ver esas revistas. Celia Gámez ya era una gran estrella, una estrella fabulosa, y llegaba a los teatros. El Coliseo mismo estaba ya, muchas veces estaba siempre lleno al tope, la gente era vendida con mucho tiempo. Y era una mujer que además tenía mucho éxito con los hombres. El cine en los años 30 era un cine en el que yo creo que se hicieron cosas extraordinarias. Yo todavía veo con mucho interés aquellas películas, y la mayoría de ellas no han envejecido mucho. Había naturalmente una importancia grande del cine americano, pero había un buen cine alemán que ya se iba estropeando un poco a partir de la toma del poder por Hitler, porque además hubo la emigración de muchos de los que lo creaban, y además hubo un cine francés buenísimo. Yo recuerdo muy buenos directores franceses y había muy buen cine. Y en España, bueno, se hacía un poco el cine que se podía, ¿verdad? Empezaron entonces las películas folclóricas del tipo de Morena Clara y todas aquellas cosas. Pregunto por el nombre de pila y sus apellidos. Agustín Marqués. No tiene usted más que un apellido. Toma castaña. Uno nada más, señor juez. ¿No usted que tengo un prove? Ahí está. ¡Cállese! Hubo también un intento de cine de humor, que creo que lo hacía Manzano, que se llamaba Una de Fieras, que eran parodias de otras cosas.
y algún intento de cine más serio, ¿verdad?, que intervinieron algunos, pero no era un buen cine en general. La Constitución se aprueba el 9 de diciembre de 1931 y en ella se plasman grandes avances tanto políticos como sociales. Se aprueba la ley del divorcio, se disuelve la Compañía de Jesús y se discute acaloradamente la ley de bases de la reforma agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Entretanto, la conspiración urde sus tramas. Arrecia la campaña contra el Estatuto catalán. Se presenta a la autonomía como separatismo y ruptura de la unidad nacional. Se intenta crear un clima propicio al golpe que parecen dirigir Godet, Barrera y Sanjurjo. El primer intento de inclinar la República hacia la derecha por medio de la violencia toma la forma tradicional de un pronunciamiento militar encabezado por el general Sanjurjo. El ejército no puede decirse nunca que fuera mayormente republicano, al revés de ser alguna cosa, yo creo que mayormente receloso con la República, pero tampoco era antirrepublicano en principio. Lo que pasa es que luego ocurrieron una serie de hechos que también no sé por qué, creo que como estos hechos nacionales, la mayoría del ejército acaba cada vez contra la República. Claro, bien, eso se presentía que determinadas fuerzas de la extrema derecha española y ciertos sectores del ejército, pues no era fácil que aceptaran el rumbo que iba tomando la República. Es decir, que las reformas o las leyes o las disposiciones que se hacían estaban resumidas en una palabra que hizo mucho eco, que fue muy mala, porque era que los he triturado. Yo no estoy seguro que Azaña dijera aquello, pero se interpretó, se llegó. El caso es que esto produjo daño porque pareció como que era contra nosotros, no nos gustó. Era una república imposible para la democracia, porque resultó que en función de unas reformas que hubo de carácter militar, hubo el levantamiento de Sanjurjo en el 32. Sanjurjo, por ejemplo, era el hombre que, siendo jefe de la Guardia Civil con la monarquía, se pone a disposición del Comité Revolucionario y evita que haya un derramamiento de sangre en España el 14 de abril. Es decir, los dirigentes republicanos no tuvieron la finura política necesaria para tratar de atraer a esta gente que había tenido una actitud prudente en el momento de proclamarse la República al campo republicano. Bueno, Sanjurjo era un hombre de derechas, monárquico, que no se daba cuenta de que la República tenía más fuerza que él. Él pensaba que simplemente con salir a la calle gritando que iba Alfonso XIII o que iba la monarquía, que lo iba a seguir el pueblo, y el pueblo naturalmente no tenía ganas de cambios. El fracaso del pronunciamiento de Sanjurjo refuerza el entusiasmo republicano y el gobierno aprovecha su fuerza para quebrantar a la oposición y conseguir la aprobación de la Ley de Bases de la Reforma Agraria y el Estatuto de Cataluña. Pero la República ha nacido en un contexto internacional poco afortunado, que acabará de dificultar su sobresaltado camino. La República lleva momentos muy difíciles, no de España solamente, sino del mundo. Porque, claro, la influencia de los acontecimientos, por ejemplo, del crack del año 29 y de la aparición del fascismo en Alemania y el de Italia ya existía. Claro, estas cosas repercutían en todas partes, ¿no? La República produjo rápidamente una cierta frustración, sobre todo en los sectores sociales más modestos del país. ¿Por qué? Porque, por un lado, cuando viene la República en plena crisis mundial, el boicot de los empresarios a la República agranda el paro y la masa de trabajadores parados en las ciudades aumenta de una manera. Entonces no hay seguro de paro, entonces ninguna familia trabajadora tiene reservas económicas y se crea una situación social en las ciudades muy difícil. Mientras que en el campo, al no hacerse una reforma agraria, al mantenerse el poder de los terratenientes y las propiedades de los terratenientes también bloquean a la República y les dicen a los trabajadores del campo, cuando se reúnen en las plazas para buscar trabajo,
que os dé de comer la República, ¿no? Es decir, hay una política que de las clases poseyentes en ese momento en este país de bloqueo de la República y la impotencia de la República para dominar esa situación. Es decir, había ya una gran crisis, había un paro enorme, la industria se cerraba y eso continuaba. Así pues, la juventud obrera de mi época, de los años 30, vive en esa situación. La calle era tumultuaria, pero no estaba politizado, se politizó después. Y además, por ejemplo, cuando se fundó Falange, que yo sí me acuerdo, claro, de ver por la calle, me acuerdo muy bien, un día delante de Negresco y de la Granja de Lanar, una ensalada de palos entre falangistas y miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas. Uf. Pero eso fue en algunos sectores de Madrid y un poco más tarde, aunque después ya se politizó todo y acabó como Rosario de la Aurora. Comunismo, socialismo, anarquismo y falangismo eran las 4 organizaciones de jóvenes idealistas que aspiraban a cambiar este país de abajo arriba y con diferentes métodos para hacerlo. La Falange, en realidad, las ideas de José Antonio Primo de Rivera llevadas a una juventud excitada, pues se excitaban todavía más. José Antonio Primo de Rivera, yo le conocí poco, pero era un hombre dialécticamente muy bien construido, pero un utópico pleno. Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. José Antonio era un fuera de serie, desde luego. Como él dijo muy bien, la Falange no es un partido político, en el mito de la comedia. Dijo, y a mí eso me quedó muy grabado. Dijo, la Falange no es un partido político, la Falange es un modo de ser. Era muy pequeña. La Falange entonces tenía muy pocos afiliados. Los afiliados que tenía también cogieron un clima de violencia. Y eran los que hacían, como te digo, los atentados. Pero en realidad el clima de confrontación donde fue cristalizando fue en Ejército. Allí en la Ballena Alegre nos gastábamos chistes, nos decíamos bromas, pero hombre, por Dios, que le llamábamos nosotros fascistas, hijos de puta, así. Y justamente enfrente estaba la peña de los fascistas. Yo he visto nacer el Cara al Sol, allí nació, allí lo inventaron ellos, delante de nuestras narices. A nosotros nos daba mucha risa, y les corregíamos los versos, pero en broma, pero no hacían ninguna... Vamos, a nadie se le había ocurrido que aquí iba a acabar en una guerra civil. En enero de 1933 se produce una durísima represión contra un levantamiento libertario en la aldea de Casas Viejas que trae el descrédito del gobierno de Azaña. Durante ese año, el gobierno se ve desequilibrado por una derecha autoritaria, influida por el fascismo, y la radicalización de buena parte de la izquierda. En noviembre de 1933 se convocan elecciones generales, donde las mujeres votan por primera vez. La abstención es grande en zonas de hegemonía anarquista y reducida donde la derecha es más influyente. Como resultado de estas elecciones, se produce un bandazo político hacia el centro-derecha. Al ganar los radicales y la derecha las elecciones del 33, se produce una situación nueva en el campo de la República. Empiezan a anularse las disposiciones progresistas que había tomado el gobierno republicano socialista, a tratar de reducir los poderes, por ejemplo, de la Generalitat de Cataluña y a abolir medidas del Parlamento catalán. Y, fundamentalmente, lo que se ve es que ese gobierno radical que está apoyado por Gil Robles y su partido, la CEDA, es un gobierno débil que en un momento u otro va a dejar paso a Gil Robles y a la CEDA. Gil Robles fue un personaje de primera clase, representativo de la derecha española que tenía gran basamento en el mundo rural,
en el mundo católico. Porque la CEDA parecía como una derecha que quería ser respetable y que no se pronunciaba contra la República. Sin embargo, yo la veíamos como una forma de fascismo. Y además, pues, Gil Robles había ido a esa famosa concentración que hacía Hitler en Nuremberg y tal. Había hecho elogios de eso. Y cuando estaba, donde estuviese la CEDA, en un gobierno donde fuese, era que empezaba el fascismo. Así es como se medían entonces las cosas. El argumento ese de que la CEDA tenía votos en una mentalidad obsesionada por la amenaza fascista no tenía el peso que podríamos darle hoy. Y entonces, en España, en la izquierda, se crea la mentalidad que no podemos hacer lo que han hecho los italianos, lo que han hecho los alemanes, lo que han hecho en media Europa, es decir, dejar que el fascismo se apodere del poder sin oponernos a él con todos los recursos y con todos los medios. Todos los recursos y todos los medios será el levantamiento armado contra la entrada de la CEDA en el gobierno. Un cambio radical en determinadas condiciones históricas puede ser un cambio pacífico, un cambio radical en situaciones de atraso, de hambre, que es la que se pasaba, de falta de futuro y de seguridad. Eso puede conducir naturalmente a la violencia, a la insurrección. O sea, la insurrección del 34 vino por estas causas. En esa época yo era secretario de la Federación de Juventudes Socialistas y se formó un comité compuesto de representantes de la UGT, del PSOE y de mí mismo por la Juventud Socialista, presidido por Largo Caballero, que tomó a su cargo la preparación del Movimiento de Octubre. Entonces empezaron la compra de armas, la organización de milicias, es decir, la tentativa de crear un aparato militar capaz de oponerse a la entrada del fascismo en el gobierno. La verdad es que los acontecimientos se precipitaron y que la CEDA entra en el gobierno cuando todavía la preparación era muy insuficiente. El único lugar, porque allí había habido un desembarco de armas del célebre barco el Turquesa, y los mineros tenían probablemente 1000 fusiles, el único lugar donde la sublevación se transforma en una insurrección que domina durante 15 días es Asturias. Sí, recuerdo la Revolución de Asturias. Primero hubo también la revolución en el mismo Barcelona, pero de otro carácter. Barcelona tuvo un carácter nacionalista, catalán, y en Asturias tuvo un carácter mucho más revolucionario, de tipo de reivindicación social. Vivía en Oviedo y nos encontramos con una... Oviedo, como sabes, en la revolución del 34 fue el objetivo preferente de los mineros. La base revolucionaria fueron los mineros de las dos cuencas, del Nalón y del Caudal, que convergieron sobre Oviedo, que era donde estaba el poder, el gobierno civil y el poder por lo tanto. Entraron en Oviedo a golpe de dinamita que había, de las que se habían surtido abundantemente en las minas. Por eso empezó a llamarse los dinamiteros. Entraron en mi casa, nos hicieron un reparto de víveres muy pintoresco, porque mi madre entonces preguntó qué se debía. Dijeron nada, porque esto es la revolución proletaria, camaradas, esto ya no hay que pagar nada. Me quedé muy sorprendido, digo, esto debe ser muy bueno porque es para todos. Y al salir de allí, de ese reparto, yo oí unos tiros y vimos luego, fue el primer muerto que vi en mi vida por un disturbio de estos. Entré un muerto en la Plaza América, al lado de la casa donde yo vivía, y eso me hizo un impacto tal que todavía me acuerdo de él. Y al final el levantamiento de octubre es reprimido, una gran represión. A mí me detienen en Madrid con el resto del comité revolucionario, pues
empezó la huelga el día 4, el movimiento del día 4, tienen en la noche del 7 al 8, y el movimiento tuvo mucha importancia la participación de la Generalitat de Cataluña, de Companys y del gobierno catalán en el movimiento también, pero se tradujo en una adhesión al movimiento, pero no en una participación de fuerzas armadas que hicieran frente a las fuerzas represivas. Tanto la revolución como la represión fueron dos barbaridades que me impactaron. La represión de la Revolución de Asturias da lugar a la detención y encarcelamiento de 30.000 personas. La reivindicación de la amnistía une a toda la izquierda con propósitos electorales. Así nace el Frente Popular, que toma el nombre de una estrategia patrocinada en otros países europeos. Las derechas reaccionan formando el Frente Nacional, y en las elecciones de febrero de 1936 gana la izquierda por escaso margen. Yo creo que la victoria del Frente Popular se obtiene sobre todo porque está el problema de 30.000 presos en las cárceles, el problema de la amnistía, y quien tiene la bandera de la amnistía es el Frente Popular. Yo he sido siempre un hombre que he tenido esperanzas casi siempre puestas en mí, en mis facultades y en mis posibilidades. Y todas mis esperanzas eran rescatar todo lo que había perdido en una escuela de frailes, donde me enseñaron nada más que a cantar el corazón santo y la historia sagrada y mucho catecismo y nada más. Entonces yo trataba de crecer un poco culturalmente y pensé que la República y el Frente Popular me iban a traer esa posibilidad. Y fue la gran alianza de los que nunca estuvieron unidos, porque la base electoral de la izquierda era la base social, la base obrera, cuando entonces todavía existía el proletariado. El anarquista, el socialista y el comunista no estuvieron nunca aliados con este izquierdista de Ateneo, cultural, progresista, brillante, que era Azaña. Pero cuando tiene lugar la experiencia ya de haber gobernado la derecha del 33 al 36, entonces accede Azaña a ser la figura que movilizaría a toda la izquierda frente a la derecha. Así es que la izquierda unida arrasaría en febrero del 36. Esto estaba muy visto antes de los resultados. Yo creo que el Frente Popular había triunfado indudablemente, muy especialmente en los grandes centros urbano-industriales. Lo cual quiere decir que tenía una base social, que le apoyaba al sector más activo, más dinámico, más combativo de la sociedad. Por tanto, había eso. Pero había otra cosa que luego diría Pasionaria después, y es que vale más vivir de pie, morir de pie, que vivir de rodillas. Recuerdo en un mitin en Madrid, un poco antes que la campaña, en el cine de Madrid, no me acuerdo. Hombre, era una oradora extraordinaria, quizá única. La Pasionaria es la mujer en el buen sentido de la palabra. Es una mujer, quiero decir que yo la he admirado como mujer, porque como político no podía mejor comulgar con sus ideas, pero sí por su don innato que tenía de hablar. Tenía una facilidad de convencer, de persuadir. Además era una mujer que estaba convencida de lo que decía. Por lo menos lo parecía. Guapísima. Desde las elecciones de febrero, yo creo que son de 1936, que gana el Frente Popular, en que entonces durante esos meses que hay hasta que estalla el movimiento el 18 de julio, pues las dos partes se están preparando para pelearse. Yo nunca vi ese aspecto de España, la verdad. Yo nunca lo vi. Nunca vi ese odio, ni vi... El Roble, claro, era un peligro, eso todos lo sabíamos. Y el mismo Federico lo decía.
Pero bueno, no creíamos que fuera mayores la cosa. Pero había unos desfiles en que aparecían unas milicias perfectamente uniformadas, las milicias de los partidos políticos, pues con un aspecto marcial que no nos gustaba tampoco a las Fuerzas Armadas. Que hubiese unas situaciones de tensiones, de crispaciones e incluso de agresiones o de atentados con frecuencia. Eso es cierto. Ahora, que la vida española fuese un caos, como se alegó después por las fuerzas militares sublevadas para justificar la guerra, eso no es verdad. La inmensa mayoría de las personas, y yo entre ellas, vivían una vida completamente normal. Y sí, como pasa ahora, pues qué sé yo, en Italia, por ejemplo, se enteraban de que un día había habido esto o lo otro, lo más allá, como pasa incluso en este momento, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que hubiera realmente un caos. No lo había. Se quiso decir luego que lo había. Asustaba porque como los creadores del triunfo habían sido las bases obreras radicales, se pensaba que en España podría haber la experiencia soviética desde el poder, con un Kerensky que podría ser hazaña y después un Lenin que se llamaba Largo Caballero, el Lenin español que gobernara esto. Indiscutiblemente que la Gran Vía se llamaba Avenida de Rusia, que en la Puerta de Alcalá había fotografías enormes en el Holocausto a Stalin y a Lenin y esto, y que las mujeres iban por la calle con el grito hijos sí, maridos no, que habían quemado las iglesias, cuando todos esos antecedentes habían ocurrido. No es que los inventásemos. Se ha dicho muchas veces que la guerra civil fue para impedir el comunismo. Eso es una tontería para el que ha vivido aquello. Cuando los comunistas tuvieron influencia, ¿verdad?, fue en el curso de la guerra civil, pero antes, ¿qué influencia tenían? Tuvieron, no sé, 15 diputados. No, cuando la República, antes del 18 de julio, España hubiese sido de Rusia si no ganamos la guerra los nacionales, por decirlo así. No, el problema es que gran parte del ejército, de la finanza, de la iglesia, de las fuerzas dominantes de la España tradicional, antidemocrática, y no querían la República, y se sublevó, primero se forjó, y yo creo que eso fue el factor decisivo español nacional de la guerra civil. El ejército lo que estaba preocupado con una serie de acontecimientos que ocurrieron en esos hechos. Yo no voy a acordarme ahora de todos, indudablemente un problema religioso, un problema autonómico de independencia o de separatismo. Es decir, los problemas que al ejército tradicionalmente le preocupan. Bueno, soy partidario de que se discuta en la mesa un día, 2, 3, 5, pero que aquello se olvide. Aquello estaba viéndose que nadie pensaba en una guerra civil, pero sí se sabía, por lo menos desde mi punto de vista, que aquello no podía seguir, que tenía que haber un bando que ganase al otro. Lo que pasa es que los españoles, la gran ocasión histórica del 14 de abril, como la gran ocasión histórica del día que acabó la guerra, el 1 de abril del 39, el pueblo español las desperdicia siempre. Yo no creo que fuera imposible la paz. Lo que ocurre es que todos, unos y otros, yo creo que ahí hubo culpas compartidas, no realizamos el esfuerzo necesario para que en vez de ir a la guerra hubiéramos llegado a la consolidación de un régimen donde todos hubiéramos podido vivir en paz.